Muy buenas noches. Hoy es 18 de septiembre del año 2020. Mi nombre es Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les doy la más cordial bienvenida a esta plática por demás interesante. Voy a permitirme presentar una pequeña semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Subdirector de la Escuela Secundaria y de Enfermería. La guerra patria en el marco del dominio colonial español, con nuestro ponente del día de hoy, profesor, historiador, filósofo, escritor y editorialista Isaías Orozco Gómez. Bueno, creo que está fallando el sonido, pero su resumen curricular es profesor de educación primaria por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, maestro en historia por la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, maestro en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México, maestro en docencia universitaria por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en Comunicación y Cultura Electoral por el Instituto Estatal Electoral, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desempeño docente por más de 40 años en todos los niveles del sistema educativo nacional y diversas regiones geográficas: Sierra de Chihuahua, semidesierto del Valle de Juárez, Ciudad Delicias, Ciudad Capital del Estado, Torreón, Coahuila, Roque, Celaya y Guanajuato. Resumen curricular. Profesor de educación primaria de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, maestro en historia por la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, maestro en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México, maestro en docencia universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en Comunicación y Cultura Electoral por el Instituto Estatal Electoral, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desempeño docente por más de 40 años en todos los niveles del sistema educativo nacional y en diversas regiones geográficas: Sierra de Chihuahua, semidesierto del Valle de Juárez, Ciudad Delicias, Ciudad Capital del Estado, Torreón, Coahuila, Roque, Celaya, Guanajuato. Subdirector de la Escuela Secundaria y de Enfermería de la Central Quirúrgica de la Ciudad de Chihuahua, director de la preparatoria Dr. Ignacio González Estavillo, cofundador y vicepresidente internacional y presidente del capítulo México de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, asesor de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado durante 3 sexenios, recibió diploma y condecoración Maestro Altamirano por más de 40 años al servicio de la educación, participación en seminarios y talleres sobre educación en la otra Alemania democrática, Cuba, Venezuela y Perú, autor de los libros El Seminario en la Escuela, Teoría y Práctica Pedagógica, y México, País de Simulaciones y Simuladores, colaborador de prensa, radio y la televisión de esta ciudad federativa por más de medio siglo. Pues adelante, profesor Orozco. Muy buenas noches. Buenas noches, muy respetable doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Y desde luego yo quiero iniciar, nobleza obliga, agradeciendo profundamente a la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por haber tenido, darme esa oportunidad de platicar con ustedes un poco sobre los orígenes de nuestra guerra de independencia, fundamentalmente en lo que toca al 15 y 16 de septiembre,
que en estos momentos todavía el fervor patrio pues está hinchando las mentes y los corazones de los mexicanos bien nacidos. Yo quisiera entonces, respetable doctor Antonio Lara Pérez, iniciar diciéndoles que ustedes, como respetables doctores pediatras y médicos unidos, saben y recordarán lo que desde las clases de ciencias naturales y más específicamente desde la materia de biología se nos compartió por parte de nuestra maestra o maestro a la sazón. Aquel conocimiento cuasi axioma de que órgano que no se usa se atrofia. Y ese es precisamente lo que me lleva a hacer doble agradecimiento a ustedes, a la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, porque en estos momentos del enclaustramiento, del confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, pues parece ser que nuestra mente, nuestros procesos, funciones mentales e intelectuales no están funcionando como quisiéramos, porque nos falta esa socialización que cotidianamente por muchos años, por décadas de años, teníamos con los amigos, con los compañeros de trabajo, en fin, ustedes el caso de médicos, con los pacientes, los pacientitos, etc. Y entonces, el doble agradecimiento es que, porque gracias a esta invitación que me hicieron, pues me llevaron otra vez a la lectura un mucho formal, seria, y que esto, desde luego, el estar dialogando, yo les llamo a mis amigos los libros, con los cuales a veces hasta me peleo, estar dialogando con ellos, me permite y me está permitiendo alejar un tanto esa pareja alemana que hasta por la edad y otras cuestiones, pues parece que está muy cerca, pero esto nos está permitiendo pues estar lejanos de ellos. Dicho esto, pues, mi estimado doctor y estimados y respetables miembros de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, pues vamos a seguir adelante con mi trabajo, con la sesión que tengo hoy a mi cargo, y creo que con lo que he estado establecido, hago ese agradecimiento para pasar al aspecto ya en materia, pues entrar en materia de lo que fue la lucha independentista de los habitantes de la entonces o la otrora Nueva España. Aquí hay que decir, en primer lugar, que dada la revolución industrial hubo un momento, o más que un momento, llegó el momento, la época, de que en España, como en toda la península ibérica, en Europa, Inglaterra, Holanda, Alemania, en fin, ellos vieron las posibilidades, una vez que se echó a andar la revolución industrial, iniciando en Inglaterra para después ampliarse a Europa, vieron la posibilidad de que algunas materias primas de las que carecían pudieran obtenerse en otros lugares. Y esto fue provocado precisamente por la primera salida de los continentes de Europa a otros continentes, como fue el caso de Portugal, que fue la primera nación o el primer imperio, estamos hablando en aquella época, siglo XV, que fue el primer imperio que hizo un viaje a África y hasta las Indias. Ese es el caso, pues, de que nos llevó a ampliar, pues, su horizonte geopolítico, en este caso diríamos geopolítico y económico, y fue lo que los trajo, pues, aquí a América, y que yo he tratado de llamarle la llegada y expansión del imperio español y portugués, que fue exactamente en el siglo XV. Además, ya lo dije, de Gran Bretaña, Francia y Holanda, que también siguieron los pasos, o siguieron la navegación, más que los pasos, la navegación de España y Portugal. España y Portugal tenían un problema serio, porque ambos trataban de posesionarte del nuevo mundo, entrecomillado lo del nuevo mundo, de las tierras descubiertas. Pero afortunadamente
basado en la bula del Papa VI, se estableció el Tratado de Tordesillas en 1494, por medio del cual el Papa establecía que de una franja de América del Sur hacia Argentina, lo que se conoce actualmente como Argentina o la Patagonia, todo lo que estuviese al este correspondía a España y lo que estuviese al oeste correspondía a Portugal, que concretamente pues, fue Brasil. En este marco de repartición de América, encontramos de las posesiones, entre las posesiones de España y Portugal para 1791, el virreinato de Nueva España, que comprendía México y Centroamérica. El virreinato de Nueva Granada, que correspondía a Venezuela, Colombia y Ecuador. El virreinato del Perú, que correspondía a Perú y Chile. Y el virreinato del Río de la Plata a Argentina. Y desde luego, Portugal, que se apodera totalmente de Brasil, que de un tiempo para acá, algunos consideran a Brasil por su gran extensión como otro continente más enclavado en América, en el continente americano. Bien, de aquí pasaríamos entonces a las causas internas e influencias externas de la Revolución de Independencia de 1810-1821, desde luego de la Nueva España, actualmente los Estados Unidos mexicanos, o México, como universalmente se le conoce, México. Debo decir, en este caso, que dentro de las causas internas tenemos una serie de situaciones que se estuvieron viviendo en la Nueva España. Esto, desde luego, durante todo lo que los 3 siglos de coloniaje o de dominio de España, que hay que decirlo, era todo un imperio. Y la situación general de la Nueva España podemos situarla como la principal causa de que se haya dado la guerra patria o revolución de independencia. Aquí debo decir, ¿por qué llamo guerra patria? Bueno, pues porque tanto los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en la península ibérica, en España, los criollos, los mestizos, como los indígenas u originarios, así como los negros, mestizos, los negros y de las castas que se dieron, tanto del cruce de los negros con los mestizos, en algunos casos con los mexicanos, pues estos grupos, no estuvieron conformes con lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no sentían que tenían una patria. Sobre todo los originarios de América, nuestras etnias indígenas, los indios, vamos a decirlo con todo respeto, tanto de la Nueva España, en aquel tiempo de Tenochtitlán, los mayas, hasta los incas, etcétera, no sentían ya durante la colonia que ellos seguían siendo dueños de su patrimonio que consistía en las tierras, en los bosques, en las aguas, en todo lo que la naturaleza, como dicen los incas, de todo lo que Pachamama les entregaba, o sea, la madre tierra. Por ese motivo, yo creo que, en primer lugar, la guerra tuvo como uno de sus principales objetivos el establecer la auténtica patria. Claro, para ellos se les decía que nosotros estábamos sujetos a la madre patria, en este caso España, pero lógicamente y desde todos puntos de vista, históricamente, animistamente, filosóficamente, etcétera, etcétera, antropológicamente, pues para los auténticos, los nativos de América, pues no era realmente una cuestión que les llenara de satisfacción. Entonces, por ese motivo, el título de la plática, modesta plática que estamos teniendo, pues fue esa precisamente,
la guerra patria. ¿Ah? Y en estos momentos, pues sí podemos decir ya que México, la antigua, esos 3 siglos de la Nueva España, México hoy sí puede decirse, y pudiéramos decir a mucho orgullo, que estamos viviendo en la patria, en la nación mexicana, en los Estados Unidos mexicanos, que precisamente empieza a originarse en este año 1810-1821. Bien, para obviar un poquito de tiempo, ahorrar un poco de tiempo, me gustaría leer sobre las causas, sobre la situación de los habitantes de la Nueva España con respecto al dominio de los españoles, que se les conocía, o se les conocía todavía como peninsulares. Y en este caso, yo quisiera leer lo que por aquí encontramos en un periódico que precisamente el padre Hidalgo fundó o estableció en Guadalajara durante los 2 meses que estuvo por ahí. Le dio como título al periódico El Despertador Americano. Y en este periódico, él le decía, en uno de sus artículos escrito por el propio padre Hidalgo, él expresaba lo siguiente: en fin, a tan espantoso cúmulo de males no han sabido últimamente los gachupines, bueno, un término que les daban, quizás despectivo, pero a lo mejor también era en ese momento muy bien aplicado por ellos, por el resto de los mexicanos, o en este caso habitantes de la Nueva España. La más excesiva carencia, la más absoluta escasez de los géneros de primera necesidad, estando libres los mares desde la función, desde las fuentes, perdonen que esté leyendo así, pero como saqué copia del periódico, de uno de los libros, salió un tanto, y en algunas partes ilegible, pero vamos a ver si rápido avanzamos esto. Todas de la prosperidad, y entre los gachupines, siempre encarnizados contra nosotros, siempre obstinados en no dejarnos, vexarnos, en el castellano de aquel tiempo, gozar los dones de nuestro Creador, tendiendo la vista toda la extensión de este vasto continente, del cual vosotros gozan de su abundancia, gustan de sus dulzuras, los hijos de la patria, entre interrogantes, hay que al paso que el tirano advenedizo nada entre delicias, al hambriento y andrajoso indiano falta todo. Quienes son dueños de las minas más ricas, de las vetas más abundantes y de mejor ley, los gachupines. Quienes poseen las haciendas de campo más extensas, más feraces, más abastecidas de toda clase de ganado, los gachupines. Y quienes se casan con las americanas más hermosas y mejor dotadas, quienes ocupan los primeros puestos de la magistratura, los virreinatos, las intendencias, las plazas de regentes y oidores, las dignidades más eminentes, las rentas más pingües de nuestra iglesia, los gachupines. Si una u otra vez, guiados de su maquiavelismo, confían algunos de los altos puestos al patricio, son solamente aquellos empleos que exigen en trabajo recio, escogen criollos viejos que apenas pueden con la carga de la edad. Bien prefieren a los más ineptos e ignorantes para saltar después con el oprobio de incapacidad a la nación entera. ¿Qué manos son las dueñas del comercio? ¿Quiénes lo han aprisionado en un solo y detestable puerto? ¿Quiénes lo han recargado
de impuestos onerosos, manteniendo el feroz monopolio y ganando en el valor de un centenar 500 pesos, quienes han impedido y estorbado toda clase de manufacturas americanas con el falso pretexto de no perjudicar la fábrica de España, como si se piense que casi todo cuanto nos revende sale de talleres extranjeros, quienes han estancado la sal, el tabaco, el azufre, la nieve, el tequesquite, los colores, el vino, el mezcal, la pólvora. En una palabra, los ramos todos de la industria, sin dejar de estar en que trabajar al criollo honrado, ni con qué proporcionarle una mediana subsistencia. Y qué bárbaros, añadiendo el insulto a la injusticia, nos echen en cara nuestra sociedad y nos traten de holgazanes. Bueno, yo creo que eso pinta perfectamente pues lo que provocó el gran descontento de la población de la Nueva España, de todos los que habitaban la Nueva España, menos los peninsulares, menos los que nacieron en España, ¿verdad? Que vinieron desde España a poblar, pues, o vamos a decirlo, a explotar las riquezas de nuestro país y, desde luego, de toda América. Si a esto agregamos que también los indios, como los negros, estaban sujetos a un trabajo esclavo. Por ahí suena un poco raro, pero el padre Fray Bartolomé de las Casas fue el que solicitó al virrey en turno de que enviara negros para no esclavizar tanto a los indígenas, porque según el propio Fray Bartolomé de las Casas, los negros por su color era difícil que tuviesen alma, mientras que los indios, que eran menos retintos o menos negros, pudieran tener alma. Bueno, eso fue lo que trajo pues aquí a los esclavos negros. Ellos, nuestros indígenas, los mestizos y los criollos, estaban en total desacuerdo con la situación. Repito, negros e indígenas sometidos a la esclavitud por medio de la encomienda, por medio de las mercedes, etcétera. Se posesionaban de ellos los hacendados, los mineros españoles, y los sometían a trabajos, repito, totalmente esclavizantes. Bueno, estas son pues en mucho lo que provocó pues las causas internas que provocaron el movimiento de independencia de 1810-1821. Luego pasaríamos a las causas externas o influencias externas que se dieron en ese momento. Y esto, desde luego, todos ustedes, respetables médicos, respetables pediatras, estoy seguro que lo recuerdan, porque seguramente, aun cuando ya quizás pasaron un tiempecito que estuvieron en secundaria, preparatoria, en fin, pero estoy seguro que todavía recuerdan mucho de lo que estudiaron de la historia de México. Pues bien, de las causas externas o influencias externas, podemos señalar como una de las principales, ya lo mencionaba hace un momento, la revolución industrial, tanto en su comienzo en Inglaterra como sus efectos mundiales. Esto lo habíamos dicho por ahí. La otra cuestión que trajo, que empujó a la lucha de nuestro pueblo, y eso porque tanto Hidalgo como otros más, sacerdotes, el propio Morelos, estaban interesados y estaban inmersos en informarse y en la lectura de todo lo que estaba sucediendo en Europa. Entonces, la lucha entre España e Inglaterra, las invasiones inglesas, entre otras también a Buenos Aires, Argentina, pues fue también lo que estuvo sirviendo como elemento para preparar mejor el movimiento de independencia, no nada más en México. Qué bueno que mencionamos a Buenos Aires, Argentina, también en toda América. Luego, y esto creo que yo quisiera enfatizarlo porque estoy seguro que todos ustedes lo recuerdan bien, los enciclopedistas, esa pléyade de grandes científicos
estudiosos, etcétera, sobre todo principalmente franceses, fue lo que permitió que aquí el pensamiento de nuestros principales líderes de la insurgencia independentista supieran exactamente hacia qué rumbos tenían que llevar a la Nueva España para convertirse en toda una patria, en una nación, en una patria y matria independiente. Y entre otros, voy a mencionar algunos, pues tenemos a uno de los principales, por eso incluso lo puse en primer lugar, a Juan María Antonio Nicolás Caritat, conocido como el Marqués de Condorcet. Él fue un liberal, un humanista, un anticapitalista, aunque parezca mentira, un anticapitalista que creó, elaboró una teoría del progreso y además escribió sobre la filosofía de la historia. Este hombre fue clave para que Hidalgo y tantos otros más que se reunían por ahí en Querétaro a estudiar la filosofía y demás, pues estuvieran un tanto más bien ubicados en lo que tenía que hacerse en la Nueva España para lograr su independencia. Luego mencionaríamos también, muy conocido, muy famoso, a Juan Jacobo Rousseau, autor del Contrato Social, a Francisco Bacon, Renato Descartes, Juan Locke, Carlos de Secundat, el conde de Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes, Manuel José Sieyès, que escribió los ensayos sobre los privilegios y qué es el tercer estado, Francisco María Arouet, Voltaire, que tuvo una guerra a la intolerancia, escribió Guerra a la intolerancia y un diccionario filosófico en donde incluso describía él lo que era el ateísmo, motivo por el cual se le juzgó como ateo y fue muy perseguido. Dionisio Diderot, francés, sí se declaró ateo, sin embargo la filosofía de la naturaleza y la moral utilitaria fue también clave en el conocimiento de los independentistas. Adam Smith, escocés, él fue un tópico y que tuvo su importancia en las publicaciones que realizó sobre investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Desde luego, también tuvo mucha importancia la ilustración, que consiste concretamente en todo el avance, el progreso que se tuvo. Desde luego, estamos hablando en tiempo y forma, en tiempo y circunstancias de la Europa de aquel tiempo. La ilustración que puede decirse, como algunos autores lo han establecido, filósofos y demás, que esta ilustración vino a llevar al hombre al cielo y dejarlo en la tierra, plantarlo en la tierra, con todos sus progresos que estaba realizando. Entonces la ilustración fue otro elemento, otra causa o factor exterior que influyó mucho en la lucha independentista. Luego tenemos, muy importante también, ya de manera práctica, geopolíticamente hablando, la independencia de las 13 colonias inglesas de los Estados Unidos americanos. Y enseguida también, que esto pues, pudiera discutirse, pero no hay quien deje de aceptar que la Revolución Francesa estrujó el pensamiento del mundo entero. La invasión francesa también a España por parte de Napoleón I, eso fue también lo que llevó en primer lugar a los criollos aquí en América a iniciar las reuniones para ir preparando su lucha para separarse de la madre patria, ergo España. Por otra parte, pudiéramos pasar al siguiente punto, que son antecedentes o rebeliones de la época colonial o en la época colonial. Según investigaciones del reconocido maestro e historiador, lo conocimos personalmente, Agustín Cue Cánovas, fueron aproximadamente 100 movimientos rebeldes los que se dieron antes de 1810. Entre otros, podemos mencionar de los más importantes, y creo que
que está un tanto heterogéneo para que veamos cómo no fue exclusivo las rebeliones de un solo grupo o de una sola casta o de una sola etnia, sino que encontramos en estos 10, voy a muy rápidamente o concretamente los siguientes: la conjuración de negros en 1537, rebelión de los indios cascanes desde Nayarit hasta Zacatecas en 1542, conjuración de Martín Cortés, el hijo de Hernando Cortés, en 1565 y 1566, rebelión del negro Yanga en Orizaba, Veracruz, en 1609, motín popular en la Ciudad de México en 1697, rebelión de los esclavos de las haciendas vecinas a Córdoba, Veracruz, en 1735, sublevación de indios mayas encabezados por Jacinto Canet en 1765, tumulto de mineros de Real del Monte en 1766, tumulto de más de 3,000 mineros del Cerro de San Pedro y del pueblo de San Nicolás en San Luis Potosí en 1767, rebelión de trabajadores mineros en Guanajuato y en Pachuca en 1776, rebelión del indio Mariano en Tepic en 1801. Luego ahí se presentaron algunos otros hasta llegar a 1810, en donde son descubiertos los conspiradores, encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla, y entonces se inicia pues ya la guerra patria, la guerra por la independencia de México o de la Nueva España. Pasaríamos entonces, no sé si hasta este momento, doctor Montes, Eduardo Antonio Lara, perdón, si sigo adelante o entramos a... Adelante, profesor Orozco. Muy bien. Vamos ya como sexto punto, y es el penúltimo, a establecer el ideario de los grandes caudillos. Hidalgo, que desde luego nace en 1753 y muy lamentablemente muere en 1811 en condiciones que todos sabemos, a grado tal de que cercenaron su cabeza y esta fue puesta en exhibición en la Alhóndiga de Granaditas, dizque para escarmiento de los demás que quisiesen levantarse como él. Basó sus ideas independentistas y libertarias en las obras filosóficas de los enciclopedistas, que ya lo hemos señalado, y fue un militante activo de un rito masón. Aquí no puedo, yo lo he investigado, pero no encontré cuál de los dos ritos que ya en ese momento estaban actuando en México, que eran el rito escocés y el rito yorquino. Yo quiero, por mera lógica, pensar que pertenecía al rito escocés, que era al que pertenecían los que venían de España y otros lugares, y el rito yorquino, pues su sede estaba o pertenecían principalmente de Estados Unidos y la Gran Bretaña. Fue un impulsor de industrias en su curato o en sus curatos y organizador de recreaciones culturales. Sabemos que él, junto con José Ortiz Domínguez, Allende, etcétera, ellos organizaron obras teatrales, algunas muy pequeñas, sketch, en fin, que servían precisamente para levantar el ánimo revolucionario de quienes asistían a ellas. Él lanza el primer decreto, el padre Hidalgo lanza el primer decreto en contra de la esclavitud en toda América. Él decreta la abolición de la esclavitud en Valladolid en el bando del 19 de octubre de 1810. Esto es muy importante. Primer personaje en toda América que establece un bando aboliendo la esclavitud. Luego crea una patria, efectivamente, con todo lo que él hizo, la casi efímera lucha armada que realizó, crea una patria en provecho de todos los habitantes de la América hispánica. Ese era su gran deseo y parece ser que se cumplió pasado unos años más.
Durante su estadía en Guadalajara, 2 meses, editó 8 números del Despertador Americano. Inicié leyendo el número 4, parte del número 4, y en donde él establece las condiciones que se vivían social y económicamente hablando, y hasta culturalmente, porque cosa curiosa, uno de los historiadores de aquella época, Lucas Alamán, dice que de 6 millones que habitaban la Nueva España, únicamente 35,000 sabían leer. Entonces ya esto nos dice también, pues si no había razones más que suficientes para emprender una lucha en contra de la opresión del imperio colonial. Luego fue un gran precursor de reformas en el sistema de enseñanza. Era todo un maestro, un pedagogo. Él siempre estuvo en contra del escolasticismo, que era vamos a decir, no método, sino el procedimiento que se utilizaba en la educación por siglos, que estaba sobre todo a cargo del clero católico. En este caso, ya que hablé del clero, el alto clero político, ya para concluir un tanto con lo del padre Hidalgo, se ensañó con la excomunión de Hidalgo en edicto del obispo Manuel Abad y Queipo del 23 de septiembre de 1810. Si más adelante hay todavía tiempo de leer un poquito, unos párrafos de esta excomunión de Hidalgo, sería conveniente, porque para mí es el documento más cruel que he leído en todo lo que he estudiado, valga la presunción, en mis años de estudiante de historia y después y ahora, encontré que tanto a él como a Morelos hubo demasiada hazaña al excomulgarlos de esa manera. Pasamos entonces a el Ideario de Morelos. También, para que lo recordemos, estamos a unos cuantos días del 15-16, él nace en 1765 y muere en 1815. Fue un gran guerrillero. Yo diría que Morelos se le adelantó al Che Guevara. El Che Guevara fue reconocido contemporáneamente como uno de los grandes instructores de la guerra de guerrillas. Sin embargo, Morelos, pues que tuvo a su cargo el levantar en armas a todo el sur del país, era un perfecto estratega en la guerra de guerrillas. De sus ideas más radicales y ajustadas, él tuvo ideas más radicales y ajustadas a la realidad de la Nueva España, más que su maestro, el cura Hidalgo. Morelos ratificó los bandos sobre la esclavitud y las tierras comunales e introdujo importantes novedades antiesclavista y en contra de la discriminación racial. Ya no más España, ya no más Fernando VII, declara la independencia de México, aunado a la creación de una nacionalidad con la impronta democrática y de la igualdad, soberanía que dimana inmediatamente del pueblo, los derechos del hombre como la base y objeto de las instituciones sociales, creador del sobresaliente documento Sentimientos de la Nación, que son 23 proposiciones interesantísimas, presentado y leído en el primer Congreso Mexicano, realizado en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, el 13 de septiembre de 1813. Luego, ahí mismo, presentó él el plan de devastación. Finalmente, José María Morelos y Pavón propugnó y dio un carácter social, eminentemente social y agrario a la naciente patria mexicana. Bueno, ahí dejaría yo esto de el pensamiento de estos grandes de la independencia para concluir con las consecuencias inmediatas, que serían lo siguiente. En primer lugar, tenemos el Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821 y que muy lamentablemente estuvo encabezado
y se aprovechó de él precisamente Agustín de Iturbide, que la otra consecuencia inmediata de la independencia pues es ni más ni menos el imperio de Agustín de Iturbide. Luego vemos que en ese inter de 1821 a la presencia de los Estados Unidos en 1846 y 1848, la invasión norteamericana, se consolida casi inmediato, si no es que en la misma lucha, se consolida el enfrentamiento entre conservadores, en aquel momento conocidos como realistas, y liberales, también conocidos ellos como insurgentes, que en los momentos actuales, yo creo que nadie va a negarlo, o quizás esté equivocado su servidor, pero en los momentos actuales siguen existiendo esos dos grupos fundamentales o principales, los conservadores y los liberales o progresistas o avanzados. ¿Ah? También a los conservadores se les llamó los reaccionarios, ¿ah? Porque siempre estaban pensando, caminando hacia atrás. ¿Ah? Sus reacciones eran hacia atrás. Finalmente, nos lleva esto como una de las consecuencias mediatas a la guerra de reforma, que también tiene una gran importancia en la integración de nuestro país como república federal, soberana, democrática, aunque lo de democracia también hay que entrecomillarlo, porque en estos momentos pues es discutible. Conclusión, sobre la necesidad de conocer nuestra historia patria y matria, quiero leerles, me permito leerles del prólogo de José Saramago a la obra de Juan José Telles, titulada Moros en la Costa, lo siguiente: aquel que antes fue explotado y perdió la memoria, acabará explotando a otros. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien humillaron, humillará con más rencor. Bueno, mi estimado doctor y estimados video oyentes, pues aquí dejaría yo muy atrabancadamente quizás mi participación, pero lo que sí les digo es que lo hice con mucho gusto, doctor Lara, y desde luego, pues pidiendo disculpas si no cumplí con el cometido. Por el contrario, profesor Orozco, muy agradecido y muy inspirador. Al menos para mí siempre es un gusto enterarme y entender el porqué de los eventos en la historia y que a veces los entendemos como un suceso nada más, pero si entendemos un poco más, vemos las causas y los efectos de todo lo que ha transcurrido. Me hizo reflexionar mucho porque cuando se habla de México y de los mexicanos, tal pareciera que hay gente que se siente indígena o con cierta aberración a los españoles o a la cultura española, o hay gente al revés que se siente muy español y menos indígena. Y yo quisiera, si me lo permite, pues decir que nos costó 289 años de la caída de Tenochtitlan a la independencia de México, crear verdaderamente lo que es un sentimiento nacionalista. Para mí, esa es la verdadera conquista española, porque la gente ignorante, sin estudios, que había nacido de un mestizaje, ese mestizaje generacional, pues llegó al convencimiento de un mestizo, precisamente que fue Miguel Hidalgo, de decirles, vamos a luchar por esta tierra, que es su tierra, y por la Virgen María. Y entonces la gente estaba dispuesta a entregar su vida con esa catequización, que para mí es la conquista española, y la creación de un nacionalismo
en el que la gente, a partir de ese momento, pues ya no se siente ni indígena, ni esclavo, ni nada, sino que somos mexicanos. Y después, todo lo que ha transcurrido de transformación evolutiva, de un país tan grande, con poca gente entendida y entendiendo y capaz de tomar decisiones congruentes, hasta la creación, siento yo, del México moderno. Para mí el México moderno empieza a partir de la inmigración española, de los exiliados españoles en 1939, porque hasta antes de eso casi no existían instituciones fuera de la Universidad de México y todo. A partir de esa inmigración española se crea el Instituto Politécnico Nacional, se crea el Seguro Social, después aparece el ISSSTE y un montón de instituciones, incluyendo las instituciones que formaron a los pediatras, como el Hospital Infantil de México. Entonces, entender de esa manera, el tener una identidad, nos hace primero apreciarnos, nos hace sentirnos orgullosos y no caer en tentación de sentirnos cautivados por otra serie de culturas, porque nuestra cultura es maravillosa. Y lo triste en el momento actual, entendiendo la historia para no cometer errores, pues es que no debemos de polarizarnos y debemos de sentirnos todos, los ricos, los pobres, etcétera, mexicanos. Yo creo que ese sería mi comentario. No sé si alguien más quiere tomar la palabra, hacer algún comentario. Por ahí, felicitaciones de Manuel Ochoa, profesor Orozco. Felicidades de la doctora Romo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario para abrir su audio y su video que hagan de viva voz? ¿No? Yo. A ver, adelante, César. Ya me oíste, buenos. Bueno. Abre tu video. No, pues no. Se oye. Para que no vayan a creer que eres español. No, para nada. Al contrario, yo no amo a la madre patria como muchos de ustedes. Porque no vinieron, como dicen, vinieron a evangelizarnos, ¿no es cierto? Vinieron a meter la religión a sangre y fuego. Doctor ¿sí? Isaías Orozco Gómez, un gusto haberlo oído. Nada más que les recuerdo una cosa. De este domingo al próximo, el 27, es cuando vamos a festejar la consumación de la independencia de México. Correcto. El 27 de septiembre de 2021, 10 años después del inicio de la independencia, fue cuando se consumó, fue cuando entró el ejército trigarante a la Ciudad de México y fue cuando de veras se consumó la independencia de México de España. Y entonces, eso también lo debemos de recordar mucho y siempre se nos olvida. Y, ¿cómo se llama? Y sí, orgulloso de ser mexicano. Y como dijo el maestro y doctor Isaías, porque yo creo que debe ser un doctor en historia de tanto que sabe, pues no debemos olvidar a la Revolución Francesa, que fue la que cambió el mundo. Fue la que dijo el poder del pueblo, no ni de Dios ni de nadie, viene del pueblo y fue el que cambió toda y fue el que condicionó la independencia de Estados Unidos y la independencia de toda América. Ese era mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias, César. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo creo que son válidos los comentarios de por qué nos sentimos mexicanos. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. Tenemos una historia maravillosa, que claro, hubo crueldad. Yo me acuerdo que Miguel Hidalgo, cuando lo tomaron preso y vio pues los horrores de una guerra, dijo, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Pero pues así son las guerras. Si mal no recuerdo, Miguel Hidalgo tenía, no sé si 11 o 12 juicios eclesiásticos, y eso casi no se menciona, pero reflexionando un poco, yo diría, bueno, pues seguramente no era una hermanita de la caridad. Yo creo que un hombre que era capaz
de hacer una guerra de independencia, pues era muy capaz de muchas cosas. Además de que se hablaba un poco de que era así, con mucho gusto para la música, incluso el baile, y por ahí se dice que tuvo hijos y cosas por el estilo, que a razón viene sobrando eso, si realmente pues él es el padre de la patria. Otra vez hablo. No fue tan malo como tú dices. Otra vez pido la palabra. Adelante, César. O sea, no fue tan malo. Él tuvo para tomar la Ciudad de México los primeros meses del inicio de la guerra de independencia, y no la tomó por el temor a la masacre que iba a haber en la Ciudad de México. ¿No es así, doctor Isaías Orozco? Entonces, y el otro día leía un comentario que no me gustó nada, pero a todo el mundo se le olvida que al general Calleja, el que dirigía los ejércitos españoles, era conocido como el sanguinario. Y así está reconocido en la historia, como el sanguinario. O sea, no era una perita en dulce el general Calleja. Y entonces, pues en una revolución hay muchos muertos, hay muchas cosas buenas, cosas malas, pero pues lo tenemos que ver como es, así como ver la Revolución Mexicana, la Independencia de México y muchas otras guerras que ha habido. Ese era el comentario. Muchas gracias. No sé si puede hacer alguna intervención. Sí, por favor, adelante, profesor. Precisamente sobre lo último que dice el señor, que muy amable está participando. Yo recuerdo que en mis clases desde secundaria, preparatoria, en fin, el normal, etcétera, yo siempre les dije, las revoluciones sociales, las revoluciones que van a transformar, a cambiar el mundo, si se hicieran a besos y abrazos, todos los días tendríamos revoluciones. Entonces, lamentablemente, una revolución de este tipo, y sobre todo violenta, que lleva al hartazgo a los pueblos para lanzarse incluso a las armas, pues es eso. ¿Ah? Claro, que mejor fuera que quienes están imponiendo su voluntad, la satrapía, la tiranía, la dictadura, voluntariamente y haciendo una especie de mea culpa, dejaran el poder, lo entregaran y hasta pidieran perdón. Pero sabemos que no es así. Sobre todo la monarquía se estableció a tal grado de que se le daba el poder antes incluso de que nacieran las criaturas. Entonces, es muy lamentable eso. Por otra parte, nada más si quisiera establecer lo siguiente. Afortunadamente, no hay ya en todo el país, a estas alturas, no creo que haya un antiespañolismo, y mucho menos usar términos como gachupines. Aquí claramente dijimos, y yo por eso les pedí leer la parte del número 4 del Despertador Americano, porque ahí expresa don Miguel Hidalgo Costilla su sentir, pero además, no nada más el de él, sino que como cura de curatos pobres, humildes, etcétera, sentía, escuchaba, oía, y tenía simpatía y empatía por todas estas personas. Entonces, en el fondo, él efectivamente no era un individuo cruel o que hubiese deseado llegar a eso. Pero lo que siempre hemos dicho, a reacción positiva, respuesta positiva. A respuesta o a una acción positiva, respuesta positiva. A una acción negativa, respuesta negativa. Y esto resume, creo, lo que hasta el momento nos pasa a todos. Entonces, yo pienso nada más lo siguiente, otro agregado. Don Miguel Hidalgo Costilla fue aprehendido en Acatita de Baján, cercano a Saltillo, Coahuila, junto con Allende, Jiménez, etcétera, y Aldama, y fueron traídos a Chihuahua. Y precisamente aquí fue fusilado, encarcelado, fusilado y degollado, o le cercenaron su cabeza. Y que yo recuerde de lo que he leído también, lo que está ahí en los archivos y demás, no hubo ninguna retractación de parte de él ni de Morelos. Ellos jamás se retractaron de la lucha que emprendieron y demás. La retractación y demás, todo eso lo sabemos. A veces el que escribe la historia
no el que hace la historia, porque el que hace la historia son los pueblos, ni siquiera son los héroes, no son los líderes. Un líder, un héroe sin personas, no hace nada. Entonces el pueblo es el que hace la historia y quizás son otros, los intelectuales, etcétera, los que la escriben. Y quienes la escriben, lamentablemente, a veces van por lo que ellos piensan, sienten, por su ideología, tanto política como filosófica, etcétera, y entonces dan el enfoque que les conviene o incluso hasta como les pagaron o les pagan. A mí me quedó, vuelvo a ser admirador de Francisco Bulnes y de Lucas Alamán, dos súper entregados a la corona española que supieron escribir muy objetivamente los momentos que se estaban viviendo, presentando en todo esto, lucha revolucionaria por la independencia. Finalmente, yo pienso que hemos tenido una revolución en nuestra historia, una revolución dividida en 3 momentos o fases, que fue la de independencia, la de reforma y la revolución de 1910, 1917 o 24. Mario Gil se va hasta el 24. Yo le concedo razón porque todavía en el 24 había movimiento armado fuerte en México, todavía estaba muy fuerte el caudillismo, ¿verdad? Y lo que hoy se habla de la cuarta transformación, yo creo que eso es un movimiento que pretende la cuarta transformación del país. No es ninguna propaganda, y no aprovecho el viaje, de ninguna manera. Nada más lo señalo porque, para establecer esa diferencia. No hay ahorita una revolución con lo de la cuarta transformación. Exactamente, es un movimiento. Nada más. Pues definitivamente que al tiempo muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo y que se van a convertir en historia, pues tendremos muchas opiniones muy variadas, porque depende en qué lugar estábamos, cómo nos afectó, de qué parte o de qué bando participamos, etcétera. Hay muchísimas variables y eso es parte de lo importante de la historia, porque pues tenemos una historia que está plagada de matices embellecedores en algunas cosas, y que gente que lo relata de otra manera, pues nos hace situarnos en ese momento. Por ejemplo, aquí fusilar, pues era algo padrísimo. En Inglaterra, por ejemplo, les cortaban las uñas, les cortaban la lengua, los rayaban de la piel para que se fueran desangrando y tuvieran una agonía de días o semanas. Y eran protestantes. Era terriblemente cruel. Entonces, realmente yo creo que esta parte de la historia, porque pues hay muchas opiniones de las transformaciones, algunas son buenas, otras malas, pero y los que vivimos el movimiento de 68, pues tenemos una opinión de eso. Por cierto, vamos a tener una plática de eso. Y la gente que vivimos ahorita la guerra del crimen, pues estamos en una guerra, nada más que no nos hemos dado cuenta. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en la historia que, según quien la narre, los intereses que tenga o los matices que convienen de ese momento políticamente, pues le irán dando una forma, una estructura para que le entiendan las generaciones que no lo vivieron. Pero no dudaría que así como nosotros nos imaginemos el entorno. Para mí es impresionante que gente que era esclava, en el caso de Miguel Hidalgo, los convoque y que la gente esté dispuesta a morir y pelear contra el opresor simplemente para ganar la tierra, su libertad. Y como decía yo, lo de la Virgen María, no le gusta mucho a César eso, pero realmente debemos de reconocer que una forma de poder es la religión. Y la religión, pues, mueve multitudes. Entonces, el que el pueblo de México, los indígenas en ese momento estuvieran dispuestos a pelear por la Virgen María, para mí me parece un estandarte histórico maravilloso de cómo hay un convencimiento de algo que lo motiva incluso a costa de su vida. Es algo verdaderamente muy poderoso y muy fuerte. ¿Usted qué piensa, profesor? Yo coincido con usted en lo que se ha expresado. Creo que esto efectivamente
amplía un tanto nuestro criterio de lo que estábamos tratando. Me parece efectivamente, por ejemplo, en los momentos actuales, yo creo que sí, el mexicano en general está sufriendo en carne propia toda esta inseguridad y demás. Y cuestión que ya se está observando incluso en la mujer. La mujer que se creía que nada más estaba teóricamente en lo del feminismo, en lo de la liberación de la mujer, y hoy la vemos que está incluso extralimitándose en sus protestas. Lo que indica pues que nos lleva a pensar que todo esto es consecuencia de lo que por ahí se fue quedando pendiente. Yo pienso que en la guerra de reforma de 3 años, que fue fundamentalmente para separar definitivamente, definitoria y definitivamente el Estado de la Iglesia o la Iglesia del Estado, pienso que quedaron algunas cosas todavía por ahí pendientes, algunas lagunas y no es que océanos, y que en los momentos actuales también las estamos sufriendo. Otra cuestión que me parece interesantísima, la de usted, con todo respeto, absoluto respeto a las creencias religiosas, pero es indiscutible que el gran poder de un Estado, o en un Estado, lo sigue teniendo la Iglesia. Ya no digamos, yo diría mejor las iglesias, porque ya el monopolio que se tuvo durante 3 años, durante 3 siglos en América, de que era el dominio de la Iglesia Católica, no para evangelizar o cristianizar, sino para catolizar, que es muy diferente. Yo tengo presente que a mucha gente le digo, bueno, usted se dice cristiano, pero yo creo que más bien usted es adventista, usted es católico, usted es, pero no es bueno, para no precisamente faltar a lo que acabo de decir. Un respeto absoluto a todas las creencias. Sin embargo, el cura Hidalgo, bueno, tuvo que utilizar el estandarte por lo que ya por ahí se dice, usted lo dijo, palabras más, palabras menos, muy atinadamente. Por último, en esto de que estamos viendo, yo creo que efectivamente debemos seguir nosotros interesados por la historia. Y yo quisiera felicitarlos nuevamente a todos ustedes, a los médicos, a los pediatras, porque este tema, fíjense nada más cómo andan las cosas. Mucha gente no quiere ni siquiera oír de historia. Y sin embargo, para mí fue maravilloso que me hayan puesto a estudiar y me hayan estimulado y hasta en parte plantaron en mí un acicate para seguir leyendo e investigando sobre esto, porque me dio mucho gusto que los médicos, los doctores en medicina, pediatras, como mi querido hijo Isaías, como usted, doctor Mara, hayan hecho este evento. Los felicito, aparte, nuevamente, de agradecerles mucho que me hayan tomado en cuenta con esta participación. Muchas gracias. Al contrario, para usted, profesor Orozco. Quiero aprovechar que se mencionó el empoderamiento de la mujer, porque esto definitivamente va a ser historia, o ya lo es. Y recuerdo un libro de Emma Godoy de hace unos 15 o 20 años, puedo estar equivocado, que se titula La mujer en su año y en sus siglos, que les recomiendo, además. Correcto. Porque creo que la mujer ha jugado un papel protagónico hace muchísimos años y no nos hemos dado cuenta. Ahora nos damos más cuenta porque hace manifestaciones, algunas veces con actos no reprobables, en fin, pero con motivos muy, muy verdaderos, muy reales, muy ciertos, con todo su derecho. Entonces, yo creo que la mujer juega un papel fundamental en la historia de México. La historia de México no es una historia de hombres, es una historia de hombres y mujeres. Así Entonces, pues yo le quiero agradecer. Aquí hay muchas felicitaciones. Muchas gracias. Los médicos aquí presentes le mandan felicitaciones y pues ha sido un agasajo tenerlo con nosotros.
el que nos haya inspirado para reflexionar de nuestra historia y de por qué debemos de sentirnos orgullosos. Yo les quiero agradecer a todos ustedes el favor de su presencia e invitarlos para la próxima semana en otra videoconferencia de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.